¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra serie de meditaciones siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación 169, basada en la lectura de Lucas 19, 45 al 48, y también leeremos Isaías 56, verso 7. Hoy es el lunes 17 de agosto. Yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. Ahora nos corresponde leer el Evangelio de Lucas respecto a la entrada de Jesús al templo una vez que ha llegado en su camino hasta Jerusalén. El relato es un poco más breve, son solamente 3 o 4 versículos, así que vamos a compartir lo que dice el Evangelio. Luego, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: Las escrituras declaran: mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Muy interesante la manera como Lucas describe esta escena de Jesús en el templo. Sin duda que no es posible exagerar la importancia que tiene la llegada de Jesús al templo y su significado en relación con el plan del Señor. En este texto el evangelista narra la llegada del maestro al templo una vez que ha llegado ya, que entró a Jerusalén. La narración de Lucas es claramente más breve que la de Marcos. El Evangelio de Lucas omite la mención del látigo, la prohibición de transportar mercancías en el atrio y también omite el episodio de la higuera que en Marcos enmarca la purificación del templo. Con todo, Lucas mantiene dos elementos clave que también los hallamos en los demás evangelios. Me refiero a la reivindicación del templo como casa de oración y la dedicación de Jesús a la enseñanza de la palabra. Lucas concentra la atención de su evangelio en la acusación central de Jesús en contra de los cambistas, tomada del profeta Jeremías. Él le llama cueva de bandoleros o cueva de ladrones. Y esa acusación merece una pequeña precisión. En el contexto de Jeremías 7, no se describe el lugar donde alguien comete un robo, sino el lugar en donde los ladrones van y se esconden una vez que han cometido ese robo. Es como su guarida, en donde se sienten seguros. El profeta denuncia a quienes roban, a quienes oprimen al huérfano y a la viuda, y luego se presentan en el templo diciendo: templo de Yahvé es este. Jeremías 7, 4 al 11. Como si el edificio los absolviera de la injusticia cometida fuera del templo. Leído así, el reclamo de Jesús no se limita a denunciar tasas de cambio abusivas o el comercio de los animales en sí mismo. En realidad es una denuncia más profunda. El uso del templo como refugio religioso que encubre una vida de injusticia no arrepentida. Es decir, todo el templo y lo que esto significa en el tiempo de Jesús se ha corrompido.
La oración ha sido profanada, ha sido de alguna manera lastimada, no solo porque ha entrado en juego la lógica de comprar y vender los animales para el sacrificio, sino porque en realidad oculta un culto que se pretende ofrecer a Dios como una coartada para esconder el mal. Ya hablábamos de ello en la meditación anterior respecto a la máscara, de ese doble propósito que hay detrás de un corazón dividido. Cuando Jesús expulsa a los vendedores y se instala a enseñar diariamente en el templo, no está en realidad destruyendo el templo, no pretende una expresión de destrucción del templo, sino de restituirlo en su propósito original. Él desplaza el comercio para recuperar la oración y ocupa el espacio con una enseñanza que reclama autoridad propia, a diferencia de cómo enseñan los judíos. El texto no nos da detalles de lo que Jesús estaba enseñando en el templo. Eso lo hemos visto ya en diferentes capítulos de los evangelios. Especialmente Lucas, en los capítulos 20 y 21, va a presentar el conjunto de la actividad de Jesús en el templo como un solo bloque hasta que lleguemos a la pasión. Pero sí describe con fuerza el contraste entre dos respuestas. Los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscan destruirlo sin hallar cómo hacerlo, mientras que el pueblo entero, dice el texto, estaba pendiente de sus palabras. Verso 48. Lucas se refiere a algo más que un grupo de oidores atentos. Se trata de alguien que se cuelga o se aferra a lo que oye. Eso que hemos en español observado con la letra H en el aprehender, hacer lo propio. Es el mismo pueblo el que, unos versículos más adelante, va a proteger a Jesús de sus adversarios. La autoridad de la palabra de Jesús, no la fuerza, es lo que por ahora lo mantiene a salvo. Y esto me parece muy importante. Jesús no se impone, sino Jesús da testimonio. Jesús ejemplifica, no oprime con su palabra. Años más tarde ese templo, lo sabemos, será destruido. Pero la iglesia naciente conservó como columna de su vida comunitaria estos dos elementos de los que hablamos hoy, la oración y la enseñanza de la palabra. Así lo registra Lucas en su segundo volumen, en los Hechos, cuando él habla de cómo los primeros creyentes se reunían para escuchar con perseverancia la enseñanza de los apóstoles y las oraciones. No es casualidad. El mismo autor que narra la purificación del templo es quien, más adelante, en los Hechos, muestra cómo esa doble vocación de oración y enseñanza sobrevive a la caída del edificio y echa raíces en la comunidad. Y no puedo exagerar la importancia de que hoy la misión de la iglesia no está lejos de estas dos grandes actividades que hay que cumplir: la oración y la palabra, la enseñanza de la palabra. Cuando el templo se destruye por la invasión de los romanos, no solo se pierde el edificio central de la vida de Israel, se trató de una profunda transformación. Y en el caso del cristianismo, del templo hecho de manos, se pasó al templo que es el cuerpo mismo de Jesús. Juan 2, 19 al 21. Ahí en Jesús, y no en un edificio hecho de piedra, es donde está la presencia plena de Dios. Y es el cuerpo de Jesús, el lugar propio de la expiación,
que ya no se repetirá como en el templo una y otra vez, de acuerdo al sistema sacrificial de los judíos, sino que se ofrece, como dice Hebreos 9:12, una sola vez y para siempre. De igual modo, la palabra que se enseña, que se proclama, que se anuncia, ya no queda como objeto de controversias interminables, de interpretaciones rabínicas, sino que encuentra su sentido pleno en Jesús. Ahí la palabra se ha hecho carne. Él vino a cumplir cabalmente todo lo que las Escrituras anunciaban. Por eso, nuestra tarea, la gran tarea de la iglesia es enseñar la palabra, proclamarla. Y eso no consiste solamente en que abramos la Biblia físicamente y expliquemos un texto escrito, sino en que la palabra misma, sea palabra viva, que se hace carne entre nosotros. Y ese mismo Jesús que enseñaba en el templo ayer es quien hoy intercede en la diestra del Padre por su pueblo, de acuerdo a Hebreos 7:25, y es a este Jesús a quien nosotros seguimos. Déjenme compartirles el texto del profeta Isaías. Dice así: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Así la anuncia el profeta. Continúo leyendo. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Aún dentro de la economía del templo, ya se anuncia como lugar de oración para todas las naciones. Terminemos hoy con una frase de este gran padre de la iglesia, Agustín de Hipona, que justamente al reflexionar sobre ese texto de Lucas decía: ¿quiénes son los que venden palomas? Los que buscan en la iglesia su propio interés, no el de Jesucristo. Venden la paloma porque buscan la ganancia temporal en un don espiritual. Quien entra en la iglesia para hacer negocio no busca a Dios, sino el dinero. Que, como siempre, cuando leemos a los grandes autores clásicos, nos parecen tan contemporáneos y tan relevantes para el mundo de hoy. ¿Qué se queda en nuestro corazón? Hoy lunes iniciamos semana, la palabra. La importancia central de la palabra en la que estudiamos, leemos, escuchamos, también meditamos, memorizamos y lo más importante, la aplicamos para que no deje de tener su poder transformador. ¿Y qué hacemos de la oración? Una actividad cotidiana de conversación con el Padre, una reunión semanal como familia espiritual y una permanente intercesión por aquellos que necesitan de nuestro acompañamiento espiritual. Es tarea de la Iglesia, nuestro privilegio, orar por los que sufren, por los que padecen necesidad. Que así sea. Les envío un abrazo muy cariñoso. Aquí nos encontramos, si Dios nos presta vida, el día de mañana.